Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 271. La he titulado El Arca Perdida. Como es costumbre, vamos a iniciar con la Tefilat. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por regalarnos la vida. Queremos hoy ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec nos abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos sature tu conocimiento. Que al recorrer las páginas sagradas podamos nosotros fortificarnos cada día más y prepararnos para la eminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. El arca perdida es motivo para muchas personas de investigación y de saber dónde se encuentra, dónde está, si se ha descubierto o no. Se han hecho de pronto películas, han habido personas interesadas en saber dónde se encuentra el arca perdida. Y cuando estoy hablando del arca perdida, hablo del arca del pacto, allí donde se guardaron los 10 mandamientos, no el arca en referencia a Noé, no. Entonces hoy vamos a tener la conferencia del arca perdida. Y para el arca perdida, pues déjenme mencionarles que de pronto, desde el libro de Éxodo, vemos nosotros que el Señor da la orden de construir un santuario. Y en ese santuario, entonces vamos a tener por primera vez el arca del pacto. Esa arca del pacto estuvo en el tabernáculo del desierto, estuvo en el templo de Salomón, o sea, después fue trasladada al templo de Salomón. En el templo de Salomón, antes del templo de Salomón ser destruido en el año 586, el arca fue escondida en una cueva. Interesante que desde el año 586 el arca mantenga escondida y de pronto se haya perdido la localización con referencia a esa arca. O sea, el templo de Salomón fue destruido totalmente, muchos de sus muebles fueron llevados a Babilonia, pero el arca se escondió. Bueno, tenemos nosotros en el relato historicista que en la muerte de Yahshua el arca todavía está escondida. Pero del momento en que se escondió el arca hasta la muerte de Yahshua, podemos decir 600 años aproximadamente. Oiga, 600 años escondida un arca. Mucho tiempo. El arca tiene que cumplir unos propósitos como sucedió con el jardín del Edén. El jardín del Edén, después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Y en el jardín del Edén se colocaron 2 querubines con espadas encendidas y en la mitad se reflejaba una luz o la gloria o la Shekinah. Y ese jardín del Edén estuvo, podemos decir que por 10 generaciones, porque Noé pertenece a la 10ª generación, y Noé fue testigo de ese jardín del Edén también. Lo mismo que fue Set, Enoch, Caifán, Mahalalel, Enoch. Todos ellos fueron testigos de ver dónde estaba el jardín del Edén. O sea, el jardín del Edén no fue trasladado inmediatamente al cielo porque le faltaba cumplir
un propósito. El propósito es ser testimonio hasta la 10ª generación de que realmente allí en el jardín del Edén vivió Adán y Eva. Y ya pues antes del diluvio, el jardín del Edén fue trasladado al cielo porque ya había cumplido su propósito. Independientemente que había cumplido su propósito, venía el diluvio y el diluvio iba a arrasar con todo. Entonces el jardín del Edén debe ser conservado. Por eso fue trasladado al cielo. O sea, el jardín del Edén podemos decir que tiene algo de conexión con el arca del pacto. Porque el arca del pacto fue escondida porque no ha cumplido unos propósitos. Y mientras no se cumplan esos propósitos, el arca no puede ser trasladada al cielo. Por lo tanto, en la muerte de Yahshua se cumplen dos propósitos importantísimos que de pronto la mayoría del liderazgo a nivel mundial cristiano ha pasado por alto o se pasó por alto. En la muerte de Yahshua, cuando Yahshua muere y derrama sangre, Él es la realidad de las sombras y de las figuras del santuario. Por lo tanto, si Yahshua es la realidad de esas sombras, significa que debe existir un sacerdote que presente la sangre de Yahshua y que sea derramada sobre el propiciatorio del arca del pacto. O sea, esa arca del pacto que se escondió. Y ya de pronto muchos de ustedes conocen de pronto algo de historia, de pronto algo otros todavía no están familiarizados. El arca del pacto se encontraba 6 metros abajo de donde Yahshua murió. O sea, Yahshua está en la cruz muriendo y el arca del pacto está abajo, 6 metros abajo de tierra. La misma escritura en Mateo 27 nos enseña que cuando Yahshua muere, entonces se produjo un terremoto. Interesante. Y se produjo una resurrección especial. Entonces, en ese terremoto está la figura de Malquisedec, o sea, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y es el Espíritu Santo el que causa de pronto ese terremoto, forma una especie de grieta, y la sangre de Yahshua baja por esa grieta, y Malquisedec la presenta o la derrama sobre la tapa del propiciatorio. Entonces está cumpliendo la realidad de las sombras. Las sombras y figuras nos mencionaban a nosotros la liturgia que se hacía en el día de expiación. Y Yahshua en este momento es la realidad, y como Él es la realidad y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, entonces ahora tiene que haber un sacerdote, pero no es cualquier sacerdote, es un sacerdote de orden divino. Y el sacerdote de orden divino es Malquisedec, el Espíritu Santo. O sea, Malquisedec es el nombre oficial para el Espíritu Santo. Malquisedec es el encargado de presentar esa sangre y depositarla en la tapa del propiciatorio de esa arca que estaba escondida. Entonces por eso transcurrieron 600 años y durante esos 600 años el arca tiene que cumplir varios propósitos. Ahí está cumpliendo 2 propósitos. Primero, mostrar al mundo la realidad de las sombras, lo que decían las sombras. Y Malquisedec es el sacerdote de orden divino, no puede ser un sacerdote de orden levita, es más, los levitas ni siquiera sabían esa parte y rechazaron al Mesías. Entonces tenemos el sacerdote divino en ese momento, que es el encargado de presentar la sangre de Yahshua sobre la tapa del propiciatorio del arca del pacto que está escondida. Entonces ese es un propósito. Ahora el otro propósito es que Yahshua con su muerte está anulando ahora los ritos y ceremonias
Y entonces por eso la sangre de Yahshua debe caer o debe ser depositada en el arca del pacto. Por eso es que el arca permaneció escondida. Ahora la pregunta que nos hacemos acá, ¿cuántas personas en el tiempo de Yahshua HaMashiach conocieron eso? ¿O cuántas personas entendieron y supieron que con la muerte de Yahshua HaMashiach se cumplía la realidad de las sombras del santuario? No, no supieron. No supieron. Es más, ni siquiera sabían que el Espíritu Santo, su nombre oficial es Malquisedec. Tampoco sabían eso. Pasó de largo. Entonces, como eso pasó de largo, y el Señor espera que cada uno de nosotros entendamos bien las Sagradas Escrituras, el arca siguió escondida. ¿Por qué siguió escondida? Porque nadie ha podido conectar en ese momento esa realidad tan formidable. Entonces del arca hasta nuestro tiempo, y hablo hasta nuestro tiempo porque el Señor levantó a un hombre denominado o llamado Ron Wyatt, y Ron Wyatt es un adventista del séptimo día primero que todo, y es un arqueólogo empírico. Y este arqueólogo empírico el Señor lo utiliza para que él descubra dónde está el arca perdida, esa arca perdida. Y es así como en el año 1982, Ron Wyatt descubre dónde estaba el arca perdida y con una cámara fotográfica de pronto de baja calidad toma fotos. Se le permite a Ron Wyatt ver el arca, se le permite ver custodiada por unos ángeles y se le permite sacar sangre de ahí de la tapa del propiciatorio. Que esa sangre luego él la llevó a unos laboratorios ahí en Israel, como una parte de pronto privada de él, para que le examinaran esa sangre. Y los que examinaron esa sangre, después le dan unos resultados y le hacen las preguntas a Ron Wyatt y le dice, bueno, ¿y esa sangre de dónde la sacó usted? Porque es que esa sangre no presenta sino 24 cromosomas. Y esa sangre está viva. Oye, bastante interesante de pronto mirar nosotros, de pronto esa parte tan primordial, principal, y ver cómo con Ron Wyatt el Señor permite, y podemos decir ahí, 2500 años, el arca escondida. ¿Qué hace un arca escondida en 2500 años? Pues porque no ha cumplido los propósitos. Primero con la muerte de Yahshua y con el sacerdocio de Malquisedec, no ha cumplido el propósito, aunque se realizó, pero no se ha cumplido, o sea, nadie sabe esa conexión. Por eso el arca tenía que seguir escondida. Y hasta Ron Wyatt que descubre esto. Luego Ron Wyatt muere. Y cuando Ron Wyatt muere, después de dar tantas evidencias y testimonios, la ciencia y el mundo cristiano no le prestó atención porque pues Ron Wyatt no era nadie. Ron Wyatt no era nadie. Es un perfecto desconocido. Entonces la ciencia no le presta la atención necesaria para declarar eso como un hecho evidente ni nada, sino pasajero, independientemente de lo que sucedió. Entonces podemos decir que con Ron Wyatt se cumple otros propósitos del arca perdida. El Señor permite que el arca perdida sea descubierta, mas no sacada. Ahora, con Ron Wyatt, que es un adventista del séptimo día, antes de Ron Wyatt, muchos buscaron por ahí por los mismos sitios donde Ron Wyatt encontró el arca,
pero no la encontraron. Esas personas que entraban por allá, unos morían, otros se perdían, por allá se quedaban. ¿Tiene sentido? O sea, ¿qué indica esto? Indica que el arca no la podía encontrar ninguna denominación que no fuera el remanente de ese tiempo. Y el remanente de ese tiempo es la iglesia Laodicea Adventista del Séptimo Día. Y por eso Ron Wyatt, como Adventista del Séptimo Día, está calificado en ese momento para descubrir el arca. No era cualquier persona de cualquier denominación, no. Porque el remanente es el remanente adventista. O sea que tenemos nosotros un paralelo y unas conexiones con el arca en los tiempos de pronto levíticos. Porque es que el arca no la podía llevar cualquiera si no era la tribu de Leví. No era cualquiera tampoco. ¿Sí ve? Entonces, lo mismo tenemos con Ron Wyatt. Ron Wyatt es adventista del séptimo día, por lo tanto el arca la tiene que encontrar alguien que sea adventista del séptimo día, no hay ninguna otra denominación religiosa. Interesante. ¿Por qué? Porque es que el Señor es celoso de su pueblo y es celoso de la ley. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿y dónde está el arca hoy en día? La mayoría de gente sigue diciendo que el arca sigue escondida, allá mismo en ese sitio, donde la encontró Ron Wyatt. Pero lo importante es que después de Ron Wyatt se hicieron otras expediciones para encontrar el arca, y hoy en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que nosotros tenemos, han empleado la tecnología en ese instante con esas máquinas modernas para identificar qué se encuentra en ese sector. Oye, y esas máquinas ahora no arrojan nada. Esas máquinas dicen, no, por acá no hay nada, por acá no se ve nada, por acá no hay registro de nada, esto no marca nada. Entonces, ¿qué se hizo el arca? Si estaba escondida ahí en ese sitio. O sea, geográficamente podemos decir que hay ya detalles más específicos de dónde se puede encontrar el arca. Pero después de que empiezan a hacer expediciones, el arca desapareció. No la encuentran. Algunos dicen, no, es que el arca va a ser encontrada porque va a ser un testimonio para las personas cuando salga la ley dominical. Déjenme decirles que el arca cumplió ya sus propósitos. El del año 31 con la muerte de Yahshua, el sacerdocio de Malquisedec. El del año 1982 descubierta por Ron Wyatt. O sea, el arca cumplió ya sus propósitos. Como el arca cumplió sus propósitos, Ron Wyatt ni siquiera, aunque él descubrió dónde estaba el arca y se le permitió eso, Ron Wyatt, él no pudo conectar la realidad de esa arca o de ese descubrimiento, de esa sangre que él descubrió allí. Él no pudo relacionar eso con la realidad. Ron Wyatt murió sin saber que Malquisedec es el nombre oficial para el Espíritu Santo. Lo mismo la hermana Elena. La hermana Elena tampoco, porque la hermana Elena eso no era verdad presente para ella en su tiempo ni nada. Por lo tanto, ella ignoró hasta su muerte dónde estaba el arca, independientemente que ella menciona en los textos de que sigue oculta ya, pero que la realidad, la hermana Elena con tanto tiempo después de pronto desde el año 31 cuando Yahshua murió y se cumplieron los propósitos, el Señor, ¿por qué no le reveló a la hermana Elena? Porque tampoco era el tiempo para revelárselo a la hermana Elena. No era el tiempo, porque el arca no ha cumplido el otro propósito. ¿Cuál es el otro propósito? Ser descubierta. ¿Sí ve? Y que pudieran sacar sangre para verificar de que el arca es cierta y que allí hay una sangre rarísima.
Después de eso el Señor tiene que levantar un remanente. Y cuando el Señor levanta ese remanente, pues antes levanta un profeta, porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y entonces a sus siervos los profetas, entonces el remanente final y ese profeta de orden final le va a ser revelado en ese momento la conexión correcta del arca del pacto y por qué estuvo escondida tanto tiempo. Bien interesante. Pero hasta aquí quiero de pronto para tener en cuenta ustedes esto. En el arca del pacto se encuentran los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Yahweh. Bien, voy a mostrarles ahora a ustedes de pronto unas evidencias bien serias, una que se encuentra en las Sagradas Escrituras, aquí en el Salmo 50, el verso 6. Dice el Eterno allí, y los cielos declararán su justicia. Esa palabra de justicia allí está con el Yahweh. O sea, en otras palabras, el Salmo 56 está diciendo que en un tiempo futuro los cielos se van a abrir y se van a mostrar los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿cuáles 10 mandamientos? Y los cielos declararán su justicia porque Yahweh es el juez. Y ya cuando usted va a eso y va a tener una aclaración sobre eso, va al conflicto de los siglos. Mire, yo tengo este conflicto de los siglos aquí en la página 652 y 653. Este rústico. En el capítulo 41, para los que tienen el de tapa dura. Y vea lo que dice el Señor con respecto al Salmo 56 a través de la inspiración. Dice el Eterno. Perdón, me estoy equivocando. No es la página 600, sino es la página 622 y 623 en la página. Bueno, dice acá. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. Esto ocurre en ocasión de la 7ª plaga. En la 7ª plaga se escucha la voz de Yahweh, hay un terremoto cual nunca ha habido, se produce la resurrección especial, los cielos se enrollan y se abren como un libro, ahí está esto. Allí en ese momento es cuando dice, entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. Interesante. Dice, la mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus y las 10 palabras de Yahweh, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Interesante. Y de pronto ahí sigue leyendo algo más sobre bueno, voy a leer otra parte ahí mismo que dice: es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Yahweh. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había una oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Yahweh a que profanase su Shabbat. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaran. Ya echan de ver que no tienen disculpa, eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Yahweh y aquel que no le sirve.
Los enemigos de la ley de Yahweh, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Elohim vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Bueno, tenemos nosotros ahí una evidencia en el conflicto de los siglos de que en la séptima plaga el Señor va a mostrar la ley de los 10 mandamientos. Pero de pronto podríamos mencionar nosotros, ¿cuál otra ley? Tengo otro texto que voy a compartirlo con ustedes. Dice así: cuando se abra el templo de Yahweh en el cielo, o sea, haciendo referencia a lo mismo que acabamos de leer. Cuando se abra el templo de Yahweh en el cielo, ¿qué ocasión de triunfo se da para los fieles y leales? En el templo se verá el arca del pacto. Paro un momentico ahí. En el templo se ve, ¿qué es lo que se ve? El arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Yahweh. ¿Qué nos enseña esto? Para todas las personas que de pronto tienen una u otra opinión o de pronto no han leído bien las cosas, el arca del pacto, después de cumplir sus propósitos y de ser encontrada por Ron Guayá, después de que él encontró eso, y eso sí ya no sé cuándo, pero después de eso, el arca del pacto fue trasladada al cielo, así como fue trasladado el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque el arca ya no necesita estar más escondida, porque ya cumplió con sus propósitos. Y si cumplió con sus propósitos, entonces el arca fue trasladada. Y aquí este texto de la inspiración lo está confirmando. Y repito esto: en el templo se verá el arca del pacto. ¿Cuál arca del pacto? ¿O cuál arca? O sea, el Señor trasladó el arca completa del pacto. Esa arca que estaba escondida la trasladó completa para el cielo. Y alguien me dirá: no, porque es que en el cielo se encuentran los originales. Sí, pero es que otra cosa es importante saber. El santuario es una copia, una sombra, una figura de la realidad que en el cielo. En el cielo no existen los 10 mandamientos guardados en un cofre, en un baúl, en un arca. Allá no existen eso. Ahí existe la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Están los 10 mandamientos, pero están los 10 mandamientos no guardados, sino a la vista de todos los ángeles como un monumento. Oye, interesante, que pronto muchas personas no saben eso. Y sobre encima de esos mandamientos, y déjeme decirle algo importante sobre eso, en otra conferencia doy más detalles sobre eso. Los mandamientos están 7 metros hacia arriba, porque el número 7 es la perfección espiritual. Y 7 de ancho. ¿Por qué? Porque es que en el cielo los ángeles miden 3,80. Y sobre encima de esos mandamientos hay una especie de columna y hay una especie de como de piso. Y sobre ese piso está el trono de la deidad. Esa es la realidad de los mandamientos en el cielo. Por lo tanto, este texto nos está enseñando a nosotros, diciendo a nosotros que el arca perdida ya se encuentra en el cielo y nos ha sido revelado a nosotros porque hemos podido hacer las conexiones correspondientes. Por lo tanto, hoy muchas personas que siguen buscando el arca están perdiendo el tiempo porque el arca ya no está acá, y con la tecnología que tiene hoy el hombre y la colocan al servicio a los lugares donde posiblemente estaba el arca, ya no encuentran nada porque el arca fue trasladada.
Y esa arca de allá es la que estamos viendo nosotros ahora en los textos, en el Salmo. El Salmo 56 está diciendo que el Señor presentará el arca. Apocalipsis está diciendo que el Señor presentará el arca, los 10 mandamientos. Y aquí nos está diciendo, en el templo se verá el arca del pacto, en la cual fueron puestas las 2 tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Yahweh. O sea, ¿qué pasa? La mano que acabé de mirar, que abre esas 2 tablas, es las 2 tablas del arca del pacto, esa que se le dio a Moisés. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero, oiga, y en ellos se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Yahweh. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Yahweh. Carta 47 del año 1902. Oiga, qué texto tan poderosísimo. Y de pronto puedo decirles que de pronto hay más textos. Déjenme leerle otro texto que tengo acá. Dice, hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Yahweh. Fue escrita con el dedo de Yahweh para no ser nunca borrada, para no ser nunca destruida. Imposible de ser destruida. Las tablas de piedra están ocultas por Yahweh para ser presentadas en el gran día del juicio, tal como Él las escribió. La Revian Herald 26.3 del 1908. Interesante. O sea que tenemos nosotros, y de pronto uno sigue mirando todas las citas y uno dice, oiga, qué maravilla. El arca perdida ya no se encuentra en la tierra. Y es más, déjame mencionarle de pronto a alguien, como sucede con muchas cosas, personas se indigestan. La 7ª plaga empieza a caer el 1 de Tirri del año 2030 y la 7ª plaga se extiende hasta la venida de Yahshua HaMashiach. O sea que del 1 de Tirri hasta el 21 de Tirri tenemos nosotros todo ese tiempo sucediendo partes de la 7ª plaga. Y no solamente la 7ª plaga. Allí tenemos la combinación de 2 sellos y de 3 trompetas con la 7ª plaga. O en conclusión, en el año 2030 tenemos las 7 plagas que caen en un año, según Apocalipsis 18.8, más 2 sellos, más 3 trompetas que también caen en el 2030. O sea, podríamos decir que en realidad los juicios del 2030 no son solamente las 7 plagas. Con las 3 trompetas y los 2 juicios, completaríamos 12. Y 12 es un número de orden profético, o es el 4º número perfecto en las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos nosotros concluir acá y saber y aprender de nuevo? Que de pronto usted no quiera aceptar esto, eso es diferente, pero el Señor ha revelado su secreto a sus siervos los profetas. Y hacemos bien nosotros en creer para ser prosperados. Eso está escrito también en la palabra del Eterno. Ahora, que usted tenga de pronto sus inquietudes, sus dudas y su posición, yo respeto eso. Pero voy a mencionarle a ustedes, razonando y comportándonos como personas analíticas. ¿Qué necesidad tiene en este momento que el arca siguiera escondida en ese sitio si ya cumplió los propósitos? Ahora, el arca está en un paralelismo y una conexión con el jardín del Edén. El jardín del Edén cumplió unos propósitos y antes del diluvio fue trasladado al cielo. Ahora el arca entonces ya cumplió sus propósitos y antes del fin del mundo es trasladada al cielo. Ahora, como sigo mencionando, si nos comportamos como personas analíticas, le digo, alguien podría preguntarle, Señor, pero ¿usted qué es tan poderoso, tan grande? ¿Sí ve? ¿Por qué no se llevaba esa arca para el cielo? ¿Para qué la dejaba escondida en una cueva? Claro, el Señor nos va a responder, el arca estaba escondida en una cueva
porque no había cumplido unos propósitos todavía. Pero cuando el arca ya cumplió esos propósitos, es trasladada al cielo. Y por eso ahí vemos la evidencia en este momento, y alguien no puede decir, no, es que en el cielo la mano de ese ángel o de ese personaje divino que está mostrando los 10 mandamientos son los originales del cielo. No, Señor, porque los originales del cielo no están en un arca. Y los que están mencionando acá están dentro del arca, lo cual significa que el arca fue trasladada al cielo. ¿Sí ve? Los 10 mandamientos originales del cielo no están escondidos en ningún baúl ni nada, sino que están a la vista de todos los ángeles del cielo como un monumento grandísimo allí, y encima está el trono del Eterno. Entonces tenemos evidencias en este momento serias, contundentes, que nos muestran y nos enseñan la realidad se cumplió, y como se cumplió, pues el Señor trasladó esa arca para el cielo, porque esa arca es indestructible. Podría ser destruido todas las otras cosas menos el arca. Oiga, esto quería tener de pronto esta conferencia acá con ustedes, porque de pronto muchas personas no saben esto, no comprenden esto. Y les estoy mostrando evidencias bíblicas en este momento y del espíritu profecía, que aunque la hermana Elena no supo eso, no era para su tiempo, hoy usted y este servidor lo sabemos. Porque el Señor está desnudando todas las cosas de las Sagradas Escrituras, porque se están completando los patrones de orden profético. Y Daniel, Juan y la hermana Elena no completaron los patrones proféticos porque eso no era verdad presente para ellos, pero hoy sí estamos viviendo la verdad presente de los 6.000 años de la historia del pecado. Se está concluyendo esta historia, y como se está concluyendo esta historia, pues el Señor ahorita está desnudando los secretos que hacen falta para completar los patrones proféticos, para que tengamos nosotros ahorita esa luz completa y no haya ninguna especie de duda a nuestro alrededor ni en nuestra mente, y sepamos con un contundente escrito está y con sentido de las cosas, viendo la realidad cumplida allá a través de las sombras y figuras. Ahora, que usted no entienda de pronto bien las sombras y las figuras, eso es diferente. Que usted no pueda conectarlos con la realidad, eso también es diferente. ¿Sí? Que usted de pronto no comprenda bien la parte del santuario, pues eso es diferente. Se necesita tener un conocimiento bien detallado de cómo eran los muebles del santuario, en qué orden estaban, qué significaban, qué liturgias se realizaban en ese momento, y si todo eso era una sombra, porque todo el santuario es una sombra, una figura de la realidad. Entonces ahorita usted tiene que empezar a buscar las realidades, y ahí se va a dar cuenta. Y una de las realidades bonitas que tenemos ahí es que la sangre de Yahshua, cuando él murió, Malquisedec, el único sacerdote de orden divino, es el encargado de presentar esa sangre en la tapa del propiciatorio para que se cumpla la realidad, porque Yahshua es el Cordero, y como él es el Cordero, derrama su sangre para la remisión de nuestros pecados en ese sentido, y esa sangre tiene que ser colocada ya en el propiciatorio, y eso no lo podía hacer un sacerdote levítico, tiene que ser un sacerdote de orden divino. Bueno, una cosa más. Hoy hemos podido comprobar una vez más que Malquisedec es un sacerdote de orden divino y que Yahshua es un sacerdote según el orden de Malquisedec, lo cual nos demuestra que tenemos dos sacerdotes de orden divino. Desde el año 31, Yahshua asciende al cielo para comenzar una obra ministerial sacerdotal en el cielo, y Malquisedec baja del cielo para iniciar una obra ministerial sacerdotal en la tierra. O sea que el año 31 es bastante clave en ese sentido para el cumplimiento de la realidad de varias profecías y de varias partes del santuario terrenal en la vida de Yahshua y de Malquisedec. Espero con la ayuda del Eterno que hoy esta conferencia nos haya motivado un poco más de pronto a averiguar y a mirar por qué el Señor utilizó a Ron Wyatt para descubrir el arca, y por qué después de que se utilizó eso,
entonces podíamos ahorita más adelante comprender y entender las conexiones del santuario en la realidad con los descubrimientos que hizo Ron Wyatt. Entonces, si usted todavía no cree en Ron Wyatt, pues mire los artículos que él ha colocado, los videos que él ha mirado, empápese un poco más, préstele atención, no corra, sea detallista en ese momento, ¿sí? Préstele buen oído a eso. Y luego mire la parte de las Sagradas Escrituras. Y luego con la ayuda de nuestro Elohim Melquisedec, Él abrirá nuestra mente, nos dará sabiduría y nos hará comprender bien todas estas cosas. Espero con la ayuda del Eterno que cada uno de nosotros hayamos sido alimentados hoy en nuestras almas, espíritu y cuerpo. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por la conferencia hasta ahora. Gracias por enseñarnos el arca perdida. Gracias por mostrarnos que el arca perdida ya fue trasladada al cielo. Y gracias por permitirnos hacer las conexiones correctas, precisas, y que nos gozamos nosotros con este pan espiritual que tú nos das. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim y Yahshua Hamashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos así en el mundo entero, aquí, desde esta humilde finca aquí en Colombia, así vea, reciban un abrazo por allá en los diferentes lugares, países, pueblos, comarcas, estados donde ustedes están. Un abrazo sincero. Les amo en Yahshua Hamashiach. Con la ayuda del Eterno, mañana tendremos otra conferencia. Esperamos seguirnos gozando y alimentándonos. Shalom Ubrajot, feliz noche, el Eterno me le bendiga.